Y vamos a estar hablando bajo el tema el peligro de la transigencia. Pero este término transigencia no es tan fácil de entender por todo el mundo. Entonces yo le puse un segundo tema también. Para el que no entienda transigencia, le ponga ese tema al mensaje, que es el peligro del ceder. Entonces, el peligro de la transigencia o el peligro del ceder. Génesis 13, del 1 al 13. Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Verso 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Verso 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Verso 12. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. No vi ahorita la mano de los amigos no creyentes levantadas, los amigos que nos visitan, que no son evangélicos, si están en medio de nosotros, si pueden levantar su mano para saludarles. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que están aquí con nosotros. Siéntanse como en la casa de Dios. No me gusta decirles siéntanse como en su casa, porque a veces hay gente que en su casa no se sienten bien. Pero en la casa de Dios todo el mundo se siente bien. Amén. El peligro de la transigencia. El término transigencia significa lo siguiente: es una actitud de tolerancia, consentimiento o aceptación de las opiniones o deseos de otra persona en contra de los propios, especialmente cuando se adopta esa actitud para evitar contienda o discusión. Por otro lado, la definición de ceder es dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa, de una acción o de un derecho. Suministrar o entregar algo a alguien. Ceder también puede referirse al acto de rendirse, perder posiciones ventajosas o ser sometido. Básicamente la transigencia tiene que ver con tolerar una conducta o una idea con la que yo no estoy de acuerdo para evitar el malestar, la contienda o la discusión. En el momento en que yo transijo, yo renuncio a algo que creo para no tener conflicto con nadie más. El sinónimo más cercano que encontré fue ceder, porque es muy parecido el concepto. Cuando yo cedo, puede que tenga o no tenga la razón, pero renuncio a esa razón simplemente por entregarle el derecho a la otra persona. En este pasaje que nosotros leímos, nosotros vamos a ir analizando a la luz de la Escritura cómo el hermano Lot no se percató del peligro de ceder a tiempo y qué consecuencias trajo para la vida de Lot y su familia el no estar consciente del peligro de ceder. Yo lo primero que quiero analizar con ustedes es por qué Lot pone sus tiendas hasta Sodoma.
Algunos saben, quizá los amigos no cristianos hayan escuchado esta historia antes, que como decía la escritura que leímos, la gente de Sodoma y Gomorra era mala y pecadora en gran manera. Esta gente era cruel, era perversa, era inmoral y toda la cosa mala que usted le pueda agregar, agrégueselo. Eso eran la gente de Sodoma y Gomorra. Tanto así que el clamor y la maldad de estas ciudades llegó a la presencia del Señor. Y en un momento determinado el Señor dice, es tanta la maldad de Sodoma y Gomorra que tengo que exterminarlo de la tierra. Ya usted puede ir pensando cuál era el pensamiento y el espíritu que se movía en aquella ciudad. En el día de hoy, a las personas que están confundidas con relación a su sexualidad, a los homosexuales se les llama sodomita. Ya ahí usted puede ir viendo lo bueno que eran los sodomitas. Eran gente totalmente perversa y totalmente inmoral. Entonces, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, ya usted puede hacerse la película en la mente de a qué ciudad era que se estaba acercando Lot. Amén. Yo me puse a analizar mientras presentaba al Señor todo esto, las causas por las cuales Lot se mudó para Sodoma. Y una de ellas la encontramos en el versículo 2 del capítulo 13. No nos vamos a mover de capítulo 13. Deje su Biblia abierta ahí, el mensaje entero. Verso 2 del capítulo 13. Dice la palabra del Señor que Abraham era ¿cómo? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y vamos a ver el verso 5 que dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. No es lo mismo ser riquísimo a tener ovejas, vacas y tiendas. A mí me da la impresión de que Lot empezó a envidiar el hecho de que Abraham fuese riquísimo y él solo tuviera ovejas, vacas y tiendas. A mí me da la impresión que la riqueza de Abraham le puso los ojos grandes a Lot. A mí me da la impresión de que Lot permitió que la avaricia y la ambición tomaran su corazón. Y ese fue el inicio de su declive espiritual. Cuando hay un altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, Abraham dice, bueno, nosotros somos hermanos, tú eres mi sobrino. Si tú coges para la izquierda, yo voy para la derecha, y si tú coges para la derecha, yo voy para la izquierda. Y dice la escritura donde leímos que alzando Lot sus ojos, miró hacia la llanura de Sodoma y Gomorra y vio que la tierra cerca de Sodoma y Gomorra era fértil, tan fértil como el huerto de Jehová. Esta tierra se ve que era una tierra próspera. Imagínense que él estaba en una montaña y ve todo ese verdor. Él se pudo imaginar produciendo en esas tierras cerca de Sodoma. El anhelo de ganancia y prosperidad material de Lot lo hizo moverse sin consultar a Jehová. Nosotros no vemos que Lot dice, déjame orar, déjame edificar un altar, déjame consultar con Dios. No, cuando Lot dijo, es para donde yo quiera, alzó su mirada y la tierra que lucía más apetecible, para ese él se fue. Ni siquiera lo consideró a su tío Abraham. Yo no sé para qué Abraham se llevó a Lot de Ur, porque cuando el Señor le dice, sal de ahí, le dice, deja tu tierra y a tu parentela, y él era su sobrino. O sea que yo no sé por qué Abraham se lo llevó, pero se lo llevó. Y parece que la bendición que estaba sobre Abraham cayó sobre Lot y se le pegó, porque es así, cuando tú andas con gente que está conectada con Dios, las bendiciones fluyen y le caen al que está al lado. La cosa es que Lot también tenía tienda de ganado. Y su tío Abraham había sido ese instrumento de bendición para él. Y era tan apretado Lot que ni siquiera consideró a su anciano tío. Cogió la mejor tierra para él. Y tío, que se la averigüe, yo no sé. Otra de las causas por las cuales Lot se mueve hasta Sodoma, que nosotros podemos analizar, es que esta mudanza, o algo, una característica que podemos ver en esto, es que esta mudanza no fue una mudanza repentina, sino que cuando nosotros leemos en el verso 12 del capítulo 13, vaya conmigo hermano, dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura.
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue poniendo, eso es pretérito perfecto, si no me equivoco, los maestros que están aquí. Y eso indica que fue una acción continua, no una acción única y directa. Primero él comenzó en las ciudades de la llanura y poco a poco fue moviendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Esto me hace pensar cómo de una forma imperceptible y lenta se va cayendo en el ceder y en la transigencia espiritual. La transigencia es una estrategia sutil y efectiva del diablo, porque no es algo que ocurre de repente, sino que poco a poco y sutilmente nos vamos moviendo hacia el pecado y nos vamos alejando del propósito de Dios para nuestra vida. Ahora yo quisiera analizar junto a ustedes un poco acerca de la familia de Lot. Lot, como líder espiritual de su hogar, mostró mayor interés en la prosperidad material que en la prosperidad espiritual. Y esto fue asimilado y absorbido por su esposa y por sus hijas. Si nosotros podemos ir allá con la imaginación y analizar un poquito quiénes eran la esposa y las hijas de Lot, yo quisiera que lo hagamos. Yo me imagino a la esposa de Lot como una mujer muy bella, con los vestidos más caros de la época, con joyas, con una casa grande. Cuando esta familia se muda para Sodoma y empieza a producir riqueza allí en Sodoma y se establecen en Sodoma, ellos empiezan a prosperar económicamente. ¿Y de dónde yo saco eso? Bueno, porque más adelante, si usted sigue leyendo el pasaje, cuando hay un lío entre los reyes de Sodoma y otros reyes que eran enemigos, se llevan a Lot y se llevan a la riqueza de Lot. Y la Biblia lo dice así mismo, que Lot tenía riqueza en Sodoma y que se lo llevaron. Y tuvo que venir Abraham a ayudar a Lot. Pero ese es otro pasaje. Lo que quiero referir es que cuando se mudan a Sodoma, ciertamente alcanzan la prosperidad material. Eran un señor y una señora. A ellos le decían, no di que Lot, le decían Don Lot, porque tenían dinero. Esta mujer yo me la imagino como una mujer bastante vanidosa. Esta mujer, al igual que su marido, tenían apego a la riqueza material. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque cuando el ángel le dice, Jehová va a destruir Sodoma y Gomorra, escapen por su vida y no miren hacia atrás. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? ¿Y a quién ustedes creen que ella estaba mirando? Su orquídea era que ella estaba mirando. Ay, mis orquídeas, tantas orquídeas que yo tengo y se me están quemando. Ella estaba pensando en sus cabellos, ella estaba pensando en sus camellos, ella estaba pensando en los tapices que tenía para las paredes. Ella estaba pensando en su casa. Ay, mi casa, miró para atrás. ¿Y cómo terminó? Convertida en estatua de sal. Esta mujer tenía su corazón y su mirada puesta en las cosas materiales, en las cosas de esta tierra. Y ese apego por la superación y el bienestar material, sus dos niñas lo absorbieron. Nos damos cuenta que las hijas de Lot no tenían temor de Jehová, porque habían desarrollado una cosmovisión de la vida como lo que estaba en su entorno, que era Sodoma. Estas muchachas que estaban llamadas a ser creyentes por ser sobrinas de Abraham, tenían un corazón sodomita. Sus pensamientos eran sodomitas. Su conducta era sodomita. La filosofía de vida que habían adoptado era igual a la de la gente de Sodoma. Gloria a Dios. Estas muchachas habían recibido de su padre y de su madre riqueza material, pero eran mendigas espirituales. Sus padres no se ocuparon de alimentar su espíritu, ni de alimentar su fe y de enseñarle que Jehová era el verdadero Dios. Imagínese por un momento la situación de la familia de Lot. Imagínese esta mujer apegada a la riqueza. ¿Cuáles eran los principios y los valores que le enseñaba a sus niñas? A mí hay algo que me llama la atención.
Y es que en 2 de Pedro capítulo 2, la Biblia llama a Lot justo. Y mientras yo recibí este mensaje, yo me puse a pensar, pero ¿por qué la Biblia llama a Lot justo si él tuvo este fracaso en su familia? Y ciertamente en Pedro dice, en 2 de Pedro 2, del 7 al 8 dice, que Lot sufría por el mal que había en Sodoma, que día y noche a él le dolía la injusticia que se manifestaba en Sodoma. Sin embargo, a la conclusión que llegué es que la justicia de Lot no fue suficiente para aborrecer el mal. Y esto me hace pensar, amada iglesia, que no basta con amar la justicia. Hay que además aborrecer el mal. Aborrecerlo de tal manera que pongamos una línea divisoria clara entre el pecado y lo que a Dios le agrada. No basta con amar la justicia. Es necesario aborrecer el mal. Lot no aborreció la maldad lo suficiente. Mi hermano Lot se dejó llenar los ojos por la riqueza. Mi hermano Lot se enfocó en la prosperidad material y olvidó la prosperidad espiritual. Y a pesar de tener un alma que amaba la justicia, no tenía un alma que aborrecía la maldad. Iglesia del Señor, el ejemplo de Lot nos debe dar una lección. Porque muchos de nosotros amamos la justicia, creemos en los caminos del Señor, pero no estamos poniendo límites y líneas divisorias firmes entre el pecado y nosotros. Y ahí es que radica el problema. Alabado sea el Señor. La exposición continua al pecado va cauterizando el corazón. La exposición continua a un ambiente plagado de inmoralidad y de maldad va transformando tu manera de pensar y tú empiezas a adoptar filosofías de vida contrarias a la palabra del Señor. Pero esta mudanza de las tiendas hacia Sodoma no ocurre de repente, sino paulatina y lentamente. ¿De qué manera nosotros podemos ver esto? Hermanos, la fe de Lot fue tan débil, fue tan poco influyente, la fe de Lot fue tan carabelita que solamente le alcanzó para salvarse él solo. Solamente él se pudo salvar, su mujer y sus hijas se perdieron, sus nietos fueron unos perversos, fracasó transmitiendo el legado de fe a su familia. Y esto nos debe dar una voz de alerta. Hermanos, tenemos que empezar a aborrecer la maldad en todas sus manifestaciones. En la televisión, en las redes sociales, en las series que vemos, en los chistes que escuchamos, en los videos que nos llegan al teléfono. Hermano, hay mucha manifestación de maldad que nosotros tenemos que aborrecer. Tenemos que hacer un muro de distancia y protección contra el pecado. Y alguien dirá, pero bueno, es que la gente de Sodoma era tan mala que Lot no pudo con ellos. Es que eran tan fuerte el ambiente que Lot no pudo con ellos. Y yo le diré a esa persona, lo que pasa es que Lot en primer lugar nunca debió mudarse para Sodoma. Es que no podemos exponernos voluntariamente al pecado porque seremos contaminados por su influencia. No podemos, hermanos, sentirnos cómodos en medio de un ambiente donde no se glorifica al Señor. Hay situaciones donde por labores o donde por obligaciones tenemos que hacerlo, pero no de manera voluntaria, mudar nuestras tiendas hasta Sodoma. Alabado sea Cristo. Al pensar en el ejemplo de Lot, no puedo evitar pensar en los padres cristianos de hoy. Yo tengo 1 año de ser madre. Y usted dirá, tú no puedes hablarme mucho de ser madre porque tú solamente tienes 1 año. Pero yo tengo
muchos años escuchando el consejo bíblico, y eso es lo que yo le voy a hablar a los padres hoy. El consejo bíblico. Escuchen el consejo bíblico. Al analizar el caso de Lot, pienso en el rol de los padres cristianos de hoy. Hermanos, hoy más que nunca los padres tenemos que ser radicales con el pecado, radicales con el mundo para poder mantener una familia sana espiritualmente. Aunque se nos acuse de retrógradas, aunque se nos acuse de atrasados, señores, es la encomienda de la iglesia, de los padres de la iglesia, transmitir el legado de fe a sus hijos. Pero los creyentes de hoy queremos que esto se dé de manera espontánea. Mi hijo no va a amar a Dios de manera espontánea, pero sí va a inclinar su corazón a la maldad de manera espontánea. Miren qué cosa. Miren qué cosa, que antes de venir para acá estoy cansada de decirle que no meta el dedo en el abanico. ¿Y qué usted cree que él hace cuando yo volteo la cara? Mete el dedo en el abanico. Tiene solamente 1 año, hermanos. Ni siquiera sabe hablar. Pero está esta inclinación a causa de la caída de Adán a hacer lo contrario. Me dijeron que rompió un plato esta mañana. Dios mío. Hermanos, a los hijos tenemos que enseñarle a amar la justicia, pero ellos vienen con la maldad en la vena. Los padres de hoy tenemos que ser radicales para mantener a nuestra familia sana espiritualmente. Sin embargo, muchos padres, al igual que Lot, en busca del bienestar material, exponen a sus familias a las influencias del pecado. Hermanos, creyendo que su familia puede soportar, que su familia puede resistir, y no se dan cuenta que ni ellos ni su familia son lo suficientemente fuertes para resistir estos ambientes contaminados. Y usted dirá, hermana, hábleme más claro, por favor, y deje los rodeos. Por ejemplo, mudarse a ciertos países, aceptar ciertos empleos, enviar a sus hijos a ciertas universidades. Todas esas son formas de ir moviendo las tiendas hacia Sodoma. Hermano, mi esposo y yo hemos recibido ofertas donde pudiéramos recibir mucho más dinero del que percibimos ahora. Cuarto para yo terminar de pagar ese vehículo y las deudas y los compromisos que tengo. Pero en el momento en que llegan estas ofertas, yo me pongo a pensar en mi salvación y me pongo a pensar en mi fe. Recuerdo a alguien que me dijo cuando yo estaba embarazada: ven para Estados Unidos para que tú paras a tu hijo aquí en Estados Unidos y te le van a asignar una manutención. Tú me pones a mí como tutor y te van a dar más de $2,000 por el niño. Era un familiar. Mi niño no iba a estar en manos de una persona mala o perversa. Pero hermano, yo entrar en una negociación así solo por el beneficio económico, sin pensar en la salvación, en el crecimiento, en el bienestar espiritual de mi hijo, eso yo no lo voy a aceptar. Sin embargo, diariamente nosotros nos encontramos con padres que se van a buscar un bienestar económico para sus hijos y se encuentran con que sus hijos terminan arruinados. Ofertas de trabajo en ciudades donde de verdad es contaminante el ambiente, por 10, 15 mil pesos más. A los pocos meses esa persona está descarriada, bebiendo, rumbeando y haciendo lo mismo que hacen los que están alrededor. Exponer el tesoro espiritual por un bienestar material no es algo que hace sentido. El hombre creyente, amados hermanos, está llamado a asumir un sacerdocio responsable. Hermanos, nada económicamente hablando, ningún beneficio, ningún bienestar que usted y yo podamos alcanzar en esta tierra tiene peso para pagar el precio de la salvación. Hermano, no hay cuarto en los bancos del mundo para pagar el precio de tu salvación y de mi salvación. Hermano, ninguna oferta, ni de trabajo, ni de negocio ilícito, vale lo que vale mi salvación.
solamente Cristo y a precio de sangre, aleluya, pudo pagar lo que vale la salvación. He tenido también ofertas de puestos políticos. Pudiera estar ganando mucho dinero, hermanos, créanme lo que no estoy exagerando. Pero me pongo a pensar en mi testimonio cristiano y en mi salvación, y es como si me dijeran: detente, que es una trampa, aleluya. Pero hermanos, es tan fácil, es tan sencillo, es tan sutil la línea de la superación personal, de las metas, del progreso, con esto de transigir en mis principios y en mi fe. Y eso es lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón al analizar el ejemplo de Lot. El hombre creyente tiene que trazar las pautas de fe claras para su familia y tiene que elevar muros de protección espiritual alrededor de su familia. Algunos pudieran decir: Julianis, Sodoma y Gomorra no estaban fáciles. Sodoma y Gomorra, nadie podía estar ahí. Era un ambiente demasiado nocivo. Pero el Espíritu Santo ponía en mi mente y en mi corazón el ejemplo de Noé. ¿Cuál era el ambiente en el que se movía Noé, por ejemplo? Era una generación tan perversa que el Señor se arrepintió de haberlos creado, hizo que todos se anegaran con agua. Pero la diferencia entre Noé y Lot es que Noé ejerció su sacerdocio y Lot no. La diferencia entre Noé y Lot es que Lot decidió transigir y Noé se plantó como un hombre valiente y empezó a construir el arca en la cual se salvaría él y su familia. Pero me pongo a pensar en Abraham. En el pasaje que leímos dice que Abraham habitaba en Canaán. Y no era Canaán aquí en la Camaño de Ño. Canaán estaba llena de gente perversa. Estaba gente que no honraba al Dios de Abraham. También era un ambiente nocivo. Pero la diferencia entre Abraham y Lot consistió en que cada vez que Abraham llegaba a una de estas ciudades, edificaba un altar a Jehová, el Dios de los cielos. Todo el mundo en la ciudad sabía que Jehová era el Dios de Abraham. Eran impíos, eran pecadores, hacían cosas que no agradaban al Dios de Abraham, pero cuando llegaban a donde Abraham, respetaban. Porque Abraham se había preocupado por elevar muros de testimonio público, y eso le pone un stop al inconverso. Noé y Abraham fueron un ejemplo que Lot pudo haber imitado. Noé y Abraham también vivieron en una generación perversa, pero Lot transigió, Lot cedió en sus principios, y Abraham y Noé dijeron que no. Y esto me pone a pensar en la familia como una heredad. Cada familia es una heredad que Dios nos da, pero en esa heredad tú tienes que tener la espada afuera para estar peleando en contra de enemigos que quieren robarte tu heredad. Yo puedo ver la familia como este territorio, este perímetro que Dios te designa a ti. Pero Satanás, que es un invasor, si tú transiges, hermano, si tú cedes, hermano, se entra, se muda y le saca título a tu propia tierra. Hay peligro en transigir. Hay peligro en ceder. Aleluya. Hermano, no podemos controlar el aumento de la maldad en el mundo. Porque tú me dirás: ¿y qué hacemos? ¿Nos mudamos para Marte? Mientras estemos aquí y no seamos levantados por Cristo para ir a esa tierra gloriosa que Él está preparando para sus hijos, tenemos que estar aquí en esta tierra caída. Y ustedes saben, el Señor dijo inclusive: Señor, no los quite del mundo, sino que guárdalos del mal. O sea, tenemos que vivir en esta tierra. Yo no puedo controlar el aumento de la maldad en el mundo. Ahora, yo sí puedo controlar la distancia mía y de mi familia con el mundo y el pecado y la maldad. Y esa es la clave del mensaje de hoy.
Hermanos, en muchas áreas de la vida cotidiana se puede percibir esto de la transigencia. Y yo me quiero ir ahora a algunos ejemplos prácticos, aspectos en los cuales la iglesia puede ceder y transigir. En primer lugar, en los principios y filosofía de vida que se asumen, en las prioridades que se establecen en el hogar, en el comportamiento ante la sociedad y en las disciplinas espirituales. Con relación a los principios y filosofía de vida que se asumen, voy a hablarle a los padres creyentes otra vez, porque eso fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Hay padres creyentes que tienen los mismos patrones y requisitos y pensamientos mundanos para la elección de la pareja de sus hijos, por ejemplo. Un hermano no tiene dinero, no tiene renombre, pero ama a Dios, es trabajador, ama a tu hija. Ese papá y esa mamá se lo ponen en China a ese hermano, porque ese muchacho no representa nada para su hija. Vamos a poner el caso a la inversa. La misma muchacha, parece que bonita, que tiene muchos pretendientes, la misma muchacha del ejemplo, pero en esta ocasión es un muchacho que es profesional, que está bien montado, que es de una buena familia, pero el muchacho no es cristiano. O el muchacho es nuevo creyente, él tiene 2 semanas que se convirtió. Pero los padres de esta muchacha, estamos hablando de una familia cristiana, igual que la familia de Lot. Bueno, mi hija, hay que darle una oportunidad, porque el Señor ama a todo el mundo y quién sabe, tú puedes hacerte un instrumento de Dios para que ese muchacho se salve. Y la cosa es que la muchacha se casa con él. A los pocos meses viene la muchacha a la iglesia con el ojo abollado. Pero no lo nota mucho la gente, porque ella tiene una máscara y una base cara de Anastasia que se tapa su ojo, que se la pudo comprar con los cuartos del muchacho, o unos lentes caros de una marca de renombre que se tapa el abollón. Pero los padres de esa muchacha tendrán que darle cuenta a Jehová, porque esos padres creyentes están llamados a poner límites claros y radicales en su familia, no apoyar una cosa como esta, hermano. Pero la transigencia te lleva a ceder en los principios y filosofías de vida que se asumen. Qué diferente a lo que hicieron Noé y Abraham. Hermanos, Lot permitió que sus hijas se comprometieran con hombres sodomitas, porque tenían cuarto la gente de Sodoma. Y yo ni siquiera sé cómo eso, porque para mí que esos muchachos también eran igual que los otros, no virados. ¿Cómo Lot permitió que sus hijas se comprometieran con ellos? ¿Cómo Lot lo permitió? Tan diferente a Abraham, que llamó a Eleazar y le dijo: pon tu mano debajo del muslo. Óyeme bien, la mujer de mi hijo no será cananea. Ve a mi casa y busca una que cree en Dios. Tan diferente a Noé. Solamente la familia de Noé se salvó, pero Noé tenía que tener tal autoridad y tal sacerdocio que las nueras se salvaron también. Cuando llegó el ángel y le dijo a Lot: ven tú y tu familia, Lot le dijo a los 2 novios de las hijas. ¿Y qué hicieron esos 2 sodomitas? Dice la palabra del Señor que se burlaron. Cuando Noé vino y le dijo a su familia lo que Dios iba a hacer, ¿qué hicieron la nuera de Noé? Palar camancita. ¿Cuál fue la diferencia? Un hombre que asumió su sacerdocio y no transigió, y otro hombre que dejó que la mujer y las hijas hicieran lo que a ella le diera su gana, para no entrar en conflicto y para no entrar en discusión. Pero hay peligro en transigir. Otro aspecto es en las prioridades que se establecen en el hogar. Por ejemplo, en los pasatiempos y las actividades en que la familia invierte tiempo y esfuerzo, en los asuntos a los que se le da prioridad. Hermano, los hijos van recibiendo información y ellos van sacando sus propias conclusiones sin que nadie le diga. Y yo he llegado a la conclusión en este año de maternidad que tengo,
que los niños van analizando tu conducta y ellos mismos saben si es conveniente o si es convincente el papel que tú le estás jugando. Hermano, por eso la doble moral en la vida cristiana es una espada filosa, mala, mala, mala. Porque aunque tú le prediques con tus labios a tus hijos no están escuchando tu palabra, ellos están mirando tus acciones. Luego quizá le decía: mis hijas, tenemos que servir a Jehová, el Dios Altísimo. Pero las hijas estaban ahí cuando ella le dijo al tío, cuando Lot le dijo a Abraham: yo me voy para la llanura porque ahí es que está el cuarto, el billete. Las hijas estaban ahí observando a esta mamá que solo se preocupaba por su casa, por sus camellos y sus vestidos. Las hijas estaban ahí absorbiendo y sacando sus propias conclusiones de cuáles eran las prioridades en la vida. Pero no solo las hijas de Lot, los hijos tuyos, los hijos míos nos están mirando para sacar sus conclusiones. Y para que desde que crezcan, ellos saben si van a seguir lo que nosotros les predicamos o no, dependiendo de la conducta que les modelamos. Entonces esto es algo que urge y es algo que debemos de darle carácter y seriedad, amada iglesia. Por ejemplo, hoy yo veo con pena muchos padres cristianos que se esfuerzan por cosas que no necesariamente son malas, hermanos, pero que no deben ocupar el primer lugar en la vida de la familia. Yo voy a llevar a mi hija a sus clases de zumba al gimnasio o de danza contemporánea. Yo voy a llevar a mi hija, a mi hijo al instituto de inglés. Esfuérzate, papi, para que te firmen, vamos para el play. Pero en el momento de ejercer y sembrar la fe en el corazón no hay ese mismo interés. A mí me gustaría ver en los padres creyentes tanto interés en que los hijos aprendan la palabra, asimilen la palabra, vivan la palabra, como el interés que tiene un padre que lleva a su hijo al play a las 5 de la mañana porque quiere que lo firmen. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. A mí me gustaría ver madres con el mismo interés que tienen diciéndole: tienes que hacer la tarea, tienes que tener buenas calificaciones para que tengas un buen empleo, para que seas profesional. A esa misma madre que le da ese consejo a su hijo, me gustaría viéndola diciéndole: no te puedes levantar sin orar, tienes que encomendarte al Dios de tu vida cada día. Pero ¿qué es lo que sucede con los padres de hoy? Bienestar material lo han cambiado por el bienestar espiritual. Y el bienestar material solamente puede satisfacer necesidades físicas, pero solo Jehová puede satisfacer las necesidades espirituales del alma de tu familia. Otra forma en la que vemos la transigencia es en el comportamiento en los encuentros sociales. Hermano, no es que seamos religiosos, pero estamos llamados a hacer luz y a hacer sal. Nosotros debemos establecer límites claros, que los que nos ven sepan que nosotros somos cristianos y que nuestra familia es cristiana. A mí me parece que Abraham entendió esto. Por eso donde quiera que iba, él edificaba un altar a Jehová. A mí me parece que Noé entendió esto, pero a mí me parece que no, Lot no entendió esto. Hermanos, yo me puse a pensar, si cuando el Señor decidió destruir Sodoma y Gomorra, no habían 10 justos, sino que Lot era el único justo, ¿quién eran los compadres de Lot? Ahorita el pastor hablaba de los compadres y yo decía: Dios mío, yo tengo a los compadres aquí en el borrador. Los compadres de Lot, yo me puse a pensar en eso, eran los sodomitas. Pero ¿quiénes eran las amigas de la mujer de Lot? Eran las sodomitas. Pero ¿quiénes eran las compañeras de estudio de las hijas de Lot? Eran sodomitas. Lot expuso a su familia piadosa
al consejo y la influencia constante, continua, frecuente y fuerte del mal de Sodoma. Yo me puse a pensar y decía, Dios mío, quizá estas muchachas fueron, trayéndolo al día de hoy, al colegio de más prestigio de Sodoma, Liberty Sodoma School, porque normalmente tienen nombre en inglés o colegio de prestigio. Las hijas de Lot eran unas muchachitas popis, tenían zapatos caros, teléfono de última tecnología, maquillaje caro, extensiones. Eran unas niñas chic. Sin embargo, estas muchachas estaban completamente vacías de Dios. Estas muchachas no desarrollaron una relación de conocimiento con Jehová, el Dios de Abraham. Absorbieron solamente la mentalidad de Sodoma y en el momento de la crisis practicaron las actitudes y los comportamientos de Sodoma. Qué bonito hubiese sido que una vez destruyen a Sodoma y estas muchachas se ven solas, rompieran sus vestidos, raparan su cabeza en señal de humillación como lo hacían los creyentes en Jehová. Pero estas muchachas reaccionaron según la filosofía de vida que ellas habían absorbido. Cuando el Señor destruye Sodoma y ellas creen que solamente queda Lot en el mundo, dijeron, vamos a acostarnos con mi papá, vamos a embriagarlo, vamos a emborracharlo. Y del vientre de estas dos muchachas salieron de los enemigos más perversos de Israel, Amón y Moab. ¿Qué legado dejó Lot? ¿Qué legado espiritual dejó Lot para su generación? ¿Qué le costó a Lot transigir y no entender el peligro inminente que había en ceder en sus principios? ¿De qué le valió el ganado y la tienda si al final su familia se perdió? ¿De qué te vale a ti ganar todos los bienes del mundo y al final perder tu alma, iglesia? Otro aspecto en que vemos la transigencia es en las disciplinas espirituales. Hay hogares cristianos donde no se ora, donde no se adora al Señor, donde no se lee la Biblia como parte de la dinámica familiar, sino que estas actividades están reservadas para el momento religioso de la familia. Cuando venimos el domingo a la iglesia, abrimos la Biblia, cantamos, escuchamos la palabra y nos vamos. Actualmente no nos presinamos, no le damos un besito a la Virgen, pero venimos a una iglesia evangélica los domingos. ¿Cuál es la diferencia? Si en la familia no se aplican, no se absorben, no se enseñan, no hay ímpetu en que se conozca a Dios con sinceridad y de corazón. Una cuota religiosa para que la familia sepa que hay que ir un día a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia secular? Que alguien me explique cuál es la diferencia. Que no hay cuadros, que no hay velas. Alabado sea el Señor. Hermano, estas familias asumen la oración, la lectura de la Biblia, la adoración a Dios, no como algo de lo que participa diariamente la familia, sino que son para momentos. Cuando vamos a la iglesia, también oramos antes de comer. Si vamos a viajar en la carretera, vamos a orar para que Dios nos cuide. Cuando queremos algo, vamos a orar para que Dios nos lo dé. Y así. Y yo me puse a pensar, ¿qué mensaje los padres de hoy le están transmitiendo a sus hijos con esta conducta? Si usted solamente ora cuando usted viene a la iglesia, ¿qué mensaje, hermano, usted le está dando a sus hijos? Si usted solamente se preocupa por la palabra de Dios cuando están predicando y dan una cita, ¿qué información está asimilando la generación que viene siguiendo sus pasos? ¿Qué
¿Qué evangelio tan diluido, tan débil, tan mediocre estás transmitiendo a tus hijos? El peligro de la transigencia tenemos que tenerlo en cuenta. No se preocupe, iglesia, estoy casi terminando. Esto de transigir y ceder en nuestros principios aplica para individuos, aplica para familias, como hemos hablado, pero también aplica para iglesias. Y yo quiero hablar a los pastores y líderes que nos puedan escuchar. Hermano, yo me puse a pensar que si Lot hubiese sido pastor, en su iglesia no predicaría en contra del pecado, no amonestaría a la gente, no hiciera ningún llamado a ser santo, no corregiría para que la gente no se vaya a poner guapa y deje de ofrendar. Porque en los ojos de Lot solamente habían dos símbolos de peso. Algo que nos han enseñado en esta congregación y algo que nos han enseñado nuestros pastores es amar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Se ponga guapo quien se ponga guapo. Y ese mensaje nosotros tenemos la responsabilidad espiritual de transmitirlo a nuestros hijos. Pastores y líderes que me escuchan, no diluyan el mensaje de la Biblia para atraer a la gente. Den el evangelio tal cual es, medicina que sana el alma. La transigencia traerá ruina espiritual a los individuos, a las familias y a la iglesia. Esto le pasó a Lot y nos puede pasar a ti y a mí si cedemos. El mismo Cristo, cuando los discípulos vinieron hablándole un poco de esto, Señor, pero diluye un poco el mensaje que está muy duro, la gente se está yendo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? ¿Se quieren ir ustedes también? Esto me enseña a mí que el enfoque mío debe ser dar la palabra, transmitir el mensaje, hacer lo que a Dios le agrada, aunque la gente no te contenta. Hermano, yo como predicadora, intento ser predicadora, le digo al Señor, quiero ser predicadora. Ustedes no saben la batalla que tengo a veces para predicar. Porque los mensajes que el Señor me da, ustedes saben cómo son. Y a veces yo quisiera, Señor, pero déjame predicar algo más, como algo de levántate, resplandece, prospera. Y el Señor me recuerda, tú eres una simple mensajera de mi mensaje. Iglesia del Señor, podemos llegar a algunas recomendaciones finales a partir de esto que hemos analizado de la familia de Lot. Número 1, es necesario que pongamos distancia con el pecado. Hermano, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lot se hizo amigo del mundo y se constituyó en enemigo de Dios. El justo Lot se deslizó por amar el mundo, sus riquezas, su vanagloria. Pero hoy, diariamente, nosotros vemos creyentes en Jesucristo que venden su fe por beneficio y superación personal también. El ejemplo de Lot sigue vigente para ti, para mí. Cambiar la riqueza material por la riqueza espiritual no es un buen negocio. O la riqueza espiritual por la riqueza material no es un buen negocio. Cuando la Biblia nos habla en Santiago 4:4, y lo tengo aquí, lo voy a leer. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Hermanos, aquí nosotros podemos ver algunas cosas interesantes.
Lo primero es que el Señor no está hablando a través de Santiago de que tenemos que salirnos del mundo, porque estamos en el mundo. En este sistema caído tenemos que habitar, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar y tenemos que desarrollarnos. El sentido de esta escritura no es que nos escapemos del mundo hasta que Cristo nos levante, amén. El sentido de esta escritura es que no seamos amigos del mundo. Nosotros somos habitantes del mundo, pero no estamos llamados a ser amigos del mundo. Y cuando me habla de amigo, la amistad se refiere a intereses similares, a cosas en común y a disfrute de la compañía mutua. Nosotros debemos estar en el mundo y militar en el mundo, pero no amar los intereses del mundo, no tener cosas en común con el mundo, ni disfrutar la compañía mundana. Lot no entendió esto y fracasó. Si tú y yo no entendemos esto, también vamos a fracasar. En segundo lugar, si no estamos conscientes del peligro de ceder, seremos presas fáciles. Es una necedad creernos fuertes y exponernos de continuo a la maldad. Es mejor que, al igual que Abraham, edifiquemos altar al Señor y levantemos muros de protección a nuestra fe. Es mejor que, al igual que Abraham, nos alejemos de esas malas influencias que contaminan nuestra forma de pensar. Y yo quisiera, iglesia, que usted se tome unos segundos para analizar en qué áreas de mi vida yo estoy transigiendo. ¿En qué áreas de mi vida yo estoy transigiendo? En el ámbito social es muy fácil transigir. A veces estamos en una actividad y no queremos caerle mal o caerle pesado a la gente. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero a la gente no le gusta caerle mal al otro. Pero lamentablemente, cuando tú quieres hacer lo que a Dios le agrada, hay gente que no le va a gustar que tú lo hagas. Ocurre igual con los amigos. Cuando tú decides convertirte y ponerte en la línea de Dios, tú te vas a encontrar con un grupo de haters. Gente que van a empezar a opinar y no le va a agradar que tú hagas lo que tú haces. Pero lo que tú estás haciendo está bien. Tú te estás poniendo en paz con Dios. Pero no te lo van a aplaudir, te van a atacar. Yo he decidido, y si me quieren llamar religiosa, bueno, que me llamen, que en las actividades de las que yo tenga el control, se va a escuchar palabra de Jehová. Claro, porque si usted se va a comer mi picadera y se va a beber mi cóctel, tiene que escuchar mi mensaje. Amada iglesia, al nosotros edificar un altar público a Jehová, enviamos un mensaje poderoso al mundo de las tinieblas. Es como si pusiéramos un cerco de protección que le diga a Satanás: eres invasor, pero sal de esta hereda, aquí no tienes lugar. Al levantar altar público a Jehová, al proclamar nuestra fe en los escenarios sociales, empezamos a tener rango, hermano. Porque la fe no está llamada a tenerla guardada en la cartera. Yo voy para esta boda, yo voy para este cumpleaños, déjame guardar la fe en la cartera. ¿Usted bebe sidra? ¿Usted bebe vino? No, mi hermano. Que si que no una copita, oiga, que no quiero. Porque a los camareros se les mete como un ardor y usted quiere, y con la copa, que no quiero, no tengo sed, no quiero. Yo no tomo alcohol, soy cristiana. ¿Me están siguiendo, iglesia? Déjenme terminar. Por último, hermano, es necesario cuidar nuestra salvación y la salvación de nuestra familia, porque los días son malos. Amigos no evangélicos que están aquí, yo sé que ustedes están preocupados por el aumento de la maldad. Señores, lo que estamos viendo hoy no se había visto. O sea,
Cada día, cuando uno abre la prensa, le digo la verdad, y sueno ignorante con esto, a veces yo ni quiero abrir el periódico, ni lo abro, y hasta dura una semana y no lo abro. Eso no está tan bien, no, porque yo debo de leer el periódico aunque sea para orar. Pero a veces me sofoco, hermano. Son tantas cosas, es como que para acabar con nuestra capacidad de asombro. Si tú te asombraste y la boca se te quedó abierta así, es para que se te llegue al piso la boca de la capacidad de asombro. Yo sé que los amigos no evangélicos que están aquí están preocupados por el aumento de la maldad. Pero Dios los trajo en este día para darle los recursos para ustedes poder resistir esa maldad. Ustedes no pueden controlar el aumento de la maldad, pero ustedes pueden venir para este bando, hacerse parte del ejército de Dios, que es el único que le pone freno a la maldad. Tenemos que cuidar nuestra salvación y la de nuestra familia, porque estos días son peligrosos. El diablo puede estar chateando con tu hijo, hermano. Satanás puede estar jugando Call of Duty con tu hijo, hablándole en los oídos, hermano, hablándole en los oídos. Son tiempos peligrosos. No debemos dejar espacio para transigir. Es momento de levantar altar a Jehová, muros de protección para nuestra fe y la fe de nuestra familia. Aleluya. Hebreos 12, 1-3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, el fin del discurso es este: hay peligro en transigir. Es necesario levantar muros de protección. Lot fracasó entendiendo esto. Pero si Abraham y Noé pudieron, tú y yo también podemos. Porque al igual que Abraham y Noé, tú y yo tenemos que ser luminares en medio de una generación perversa. Y si tú reconoces que has transigido o cedido terreno al mundo y a Satanás, hoy es un buen día para humillarte y cambiar de rumbo. Volverte a Dios y recuperar ese terreno que has perdido. Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, y su gracia está disponible aquí y ahora. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.